Amigos, bienvenidos a esta tercera entrevista aquí en Estudio 169. Para mí es un gusto. A la persona invitada que tengo hoy día la conozco desde años, hemos compartido escenarios, hemos compartido cámaras. Fue una de las personas que me inspiró a meterme en este mundo de la comunicación y compartimos de apellido. Nos decimos que somos familia, aunque no creo que somos primos. Y bueno, ya nada, muchas palabras para presentar a mi querida amiga Marianela Sánchez, que está aquí con nosotros. Ñaña linda, un gusto tenerte aquí. Me encanta que estés volviendo a los medios porque estuviste en cámara y siempre has estado atrás, pero se te viene bien y qué bueno esos retos que los retomemos. Yo también te contaba que estaba en una cosa parecida. Hay que dar el primer paso y viene la idea, hagámoslo realidad. Así que gracias por la invitación. Gracias a ti, vamos a brindar, vamos a empezar brindando esta conversación. Con este entorno bello. De paso, agradecer a Macchiato Restaurant que nos está prestando las instalaciones para nosotros poder realizar, así como ustedes ven, en un entorno bonito. Súper rico a esta hora del día. Muy bien. Bueno, Ñaña, cuéntame. ¿Qué quiere? Yo le cuento. Empezamos a conversar. Esta va a ser una conversación, ya saben cómo ha sido la temática de estas dos entrevistas anteriores, va a ser exactamente igual. Vamos a conversar con Marianela. Cuéntame, Ñaña, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Hace cuánto naciste? Bueno, yo nací en 1978, un 11 de marzo maravilloso. Okay. Tengo 44 años ya. Comencé en el mundo de la comunicación. Yo salto de la música a la comunicación. Ah, no me digas. Yo vengo mi papá es músico, un músico de toda la vida, amó la música, fue músico profesional, soñaba con los grandes escenarios, era bajista de nacionalidad colombiana, pero mi papá o la familia de mi papá viene de Colombia, okay, con el tema de toda la migración que había en 1940-42, y viene mi abuelo con 5 hijos que eran los colombianos. Mi papá era el último de los hijos colombianos, okay, y luego cuando vino al Ecuador tuvo 5 hijos más, de 10 en total, pero llega a Quito y porque venían huyendo en ese tiempo el tema de la guerra muy fuerte allá, el tema de la confrontación, todavía comenzaba en un tema político, el tema de concentración. Mi abuelo era de pensamiento liberal, okay, y era líder político en su territorio. Entonces, cuando se hacen del poder los conservadores, los liberales tenían que salir. Tienen que desaparecerse. Desaparecer. Si no... Entonces llega a Quito, y lo que contaba mi abuelo es que llega a Quito y dice, ¿dónde está el lugar más lejano? Que estaban realmente con mucho temor, y les dicen, mire, hay un sector que está comenzando, que apenas se escucha, que es Santo Domingo. Se embarcaron en un camión, llegaron a Santo Domingo, el Parque Central, y se toparon con que había una familia colombiana también, la familia Benavides, que es por la zona de Río Verde, okay, y ellos se fueron para allá y de ahí para adentro. Okay. Así es que vino mi papá muy chiquitico de 3 años, se crió toda la vida en Santo Domingo, pero siempre fueron músicos. Okay. Entonces, desde temprana edad se vincularon a la Radio Saracay por el tema del Saracay de Oro, que okay, participaron, ganaron alguna vez, y él comenzó su vida musical, trabajó con artistas, era parte de una marca que se llamaba Fediscos, como ahora decir Universal, okay, y él era el bajista oficial de la orquesta, y cuando vino gente como Lucía Méndez, él era parte del... parte del grupo. Exacto. Con el que se presenta. Porque las estrellas se pasaban de país en país, pero no iban llevando su orquesta, ¿no es cierto? Porque era mucho más costoso, tenían sus artistas locales, la orquestación, la musicalización, y mi papá era parte de. Entonces, toda la vida fue músico, y yo de chiquita me pusieron en un escenario a cantar, habré tenido 3, 4 años también. ¿Y cantabas? Y cantaba. ¿Qué cantabas? Cantaba, mi papá me hacía música propia, okay, música inédita, yo cantaba música infantil, y precisamente me invitan a participar a un concurso infantil de música. Bueno, en realidad mi mamá me inscribe porque mi papá era la vena musical y mi mamá era como la empresaria, la de pensamiento visionario. No, siempre tiene que haber ese equilibrio, ¿no? El artista soñador y sí, la que aterriza. Y entonces había en TC Televisión, Canal 10, Telecentro en ese tiempo, había un programa, lanzaron un programa, un concurso de programa que venía también de México, de donde nació Lucerito, por ejemplo, que era animadora, que era Juguemos a Cantar. Okay. Entonces mandan una pista, mi papá, la canción se llamaba Vamos a Cantar. Sale clasificada, yo voy a Guayaquil, grabo, les gustó, participé y quedé segunda. Y yo tenía 12 años aproximadamente.
Quedó segunda y normalmente yo cantaba con mi papá con la guitarra. Ya. Mi papá era un muy buen músico, cantaba con la guitarra. Pero en esa ocasión, como ya fui a estudios, me hicieron una pista. Y me grabaron ya con la voz, era como tener un disco, pero un cassette. Y mi mamá con eso empezó a buscarme contrato. Andaba me acuerdo hasta ahora porque tenía una grabadora que parecía una nave espacial, era enorme la grabadora, y ella cargaba su grabadora y con el cassette metido. Y llegó al municipio de Santo Domingo, cuando era Leonardo López alcalde, y Jorge Yumbla, que años más tarde lo conocí de otra manera, era, me parece que el director de cultura. Y estaban buscando artistas para las fiestas de Santo Domingo, para las tardes infantiles. Ok. Entonces escucharon, claro, una niña que tenía pista, no era común, no sé, la gente tocaba en vivo, pero yo tenía una pista, ya había venido de Telecentro de Guayaquil, las cosas así. Y me contratan. Ya. Pero me contratan como decir, hoy y mañana comenzaban las tardes infantiles. Entonces le mandan a mi mamá con una orden que vaya a las radios a promocionar que mañana en el recinto ferial van a haber las tardes infantiles. Claro. Yo estudiaba en la escuela Madre Laura y mi mamá me esperó a la salida del colegio con mi ropita, me cambió rápido, me dio de comer ahí en el patio de la escuela y me decía, vamos a ir a las radios. Y mi mamá, con un pensamiento de profesora, visionaria, me decía, te van a preguntar esto y tú contesta esto. Okay. Y ahí llego yo con un documento a la Radio Saracay y no había locutor, la Radio Saracay AM en ese tiempo. Y entonces, como venía con una orden del municipio, don Olger sube a entrevistarme y se encuentra con una niña flaquita. Yo era re flaca, yo era flaca. ¿Alguna vez en mi vida fui flaca? Alguna vez fuimos flacos. Y que hablaba bien, porque claro, mi mamá me venía entrenando. Si te pregunta esto, tú le dices esto. Si te dice esto, y ya me sabía de memoria, mañana invitados todos los niños. Entonces don Olger le llamó la atención y me invita a un programa de los días domingos, que era un programa infantil. Okay. Entonces ya más preparado todavía para el día domingo, ya mi mamá me puso la retafila como tenía que hablar, mi papá con las canciones. Llego yo y don Olger le dice a la niña entrevistadora, entrevístela. Y era una niña, no la habían preparado para eso y pues, resulta que yo terminé hablando más que la niña. Yeah. Y ahí me invitó a quedarme en la radio y bueno, y de ahí lo demás es historia. Han pasado, tenía 13 años cuando la primera vez que hice un programa de radio se llamaba Semillitas del Saber. Ya, pero cantaste, o sea, claro. ¿Te lograste presentar ya en escenarios con público así? Claro, no, claro, y lo hacía desde 3 años. Yo gané mi primer sueldo cuando tenía 3 o 4 años. Habrá sido no sé cuánto. ¿Y hasta qué año fuiste cantante? A ver, yo entré a la radio y seguí cantando, pero ya empecé ya a formarme, ya señorita, ¿no? Y toda la vaina. Y mi papá tenía un grupo musical, se llamaba el grupo musical La Magia, aquí en Santo Domingo. Ya. Entonces recuerdo que nos contrataron y ellos tocaban, pero yo era la solista, entonces era mi contrato adicional, pero cantaba con mi orquesta. Y en uno de esos eventos resulta que me parece que era un 15 años o algo por el estilo. Ya me subo a cantar y estaba con una mini, era flaquita, o sea, no era que despertaba un mal pensamiento. Y hubo un señor que estaba con tragos encima, que se subió al escenario a darme de beber y mi papá con el bajo lo que hizo fue mientras tocaba, le hizo así, el señor cayó, entonces ahí se armó. Dios mío. Entonces mi papá me dijo, nunca vas a cantar si yo no estoy. Ah, ya. Hijo, y yo también le cogí así como, no quiero que mi papá pasó, imagínate, o sea, los músicos con el invitado, creo que era el padrino de la quinceañera. Entonces meterlo en esos líos, yo fui bajando el perfil de cantante y ya estaba muy metida con el tema de la radio. Entonces fue compensando esos espacios, estaba mucho más enfocada y más concentrada. Aparte que era muy chiquita, 13, 14 años más o menos. Tenemos este invitado, todas las entrevistas llegan. ¿En serio? Sí. Típico, venga, aquí. Los de helados. La entrevista anterior también estuvo así igualito, en media entrevista y así. Está bien, un helado, no, natural, así somos. Oye, y empiezas en Radio Saracay a locutar. Empecé con un programa, ya te digo, era un programa infantil, se llamaba Semillitas del Saber. Los domingos. Los domingos a las 9 de la mañana. Okay. El primer programa. Ok. Ay, Dios mío, el primer programa. Mi mamá, maestra, ¿no? Entonces me escribió todo el programa, ella hizo su trabajo. Yeah. Se fue a hablar, me acuerdo, con Guacho Calle, el Guachito Calle le ayudó muchísimo, porque no teníamos ni idea cómo era un programa. Cuando estás escuchando es una cosa totalmente diferente de un código de cómo haces un libreto.
Don Jorge lo que le dijo es, tiene potencial, podría hacer un programa de radio. Y mi mamá ese podría dijo, va a hacer. Nosotros somos una familia de escasos recursos económicos. En el Ecuador ser músico y mi papá su principal actividad era músico y los músicos tú sabes que tienen pocas oportunidades. Claro. Mi mamá maestra, ama de casa, costurera, panadera, hacía chifles, o sea, lo que sea para tener recursos. Y manager artístico. Entonces, cuando le dijeron podría, ella hizo todo lo que tenía que hacer y se reunió con gente muy buena. Ya te digo, uno de ellos, no recuerdo el nombre ahora, pero era un productor de la radio que era argentino, que se portó muy bien con mi mamá y le enseñó a hacer libretos de radio. Guachito Calle le ayudó mucho también. Yo tuve el primer libreto de radio leyéndolo desde Lola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me acuerdo hasta ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Marianela Sánchez Estrada. Bienvenidos al programa Semillitas del Saber. Todo estaba escrito. Okay. Cada uno de mis bloques, cada uno de los segmentos. Había repasado como un mes. Ya me sabía de memoria el texto. ¿Y tú manejabas de equipo del mismo tiempo? No. Ya, solo locutor. Tenía Giovanni Leones, me acuerdo hasta ahora. No lo he vuelto a ver hace mucho tiempo, que era el BTR sonidista, el sonidista, ¿no? Entonces resulta que llego yo a mi primer programa, yo me sabía de memoria y me senté toda linda, chiquita, el micrófono al frente, empecé a leer y de pronto empecé a escucharse un sonido que era así y no sabían qué era. Y Giovanni entra al set de locución porque era diferente, ¿no? La cabina enorme con un vidrio, del otro lado la cabina de operaciones. Entonces él buscaba allá, no encontraba, buscaba para allá, no encontraba. Cuando se dan cuenta, lo que pasó es que yo había levantado por un minuto mi pierna y quedó un poco en el aire y eran los nervios de mi cuerpo. Y estabas temblando. Que sonaba. Eras tú mismo. Era yo, con todos los nervios del mundo. Ese fue mi primer programa. Okay. El programa duró porque yo ya tenía 13, casi 14 años y ya no me sentía cómoda con un programa infantil. Y de ahí hicimos el formato de yo no he escuchado otro más, un programa juvenil, que la verdad para mí fue el que me dio la pauta de cómo se hacen entrevistas, porque era un programa para adolescentes. Y yo tenía que entrevistar a médicos, tenía que entrevistar a psicólogos de cómo es la personalidad. Arcoíris Juvenil se llamaba el programa. Entonces, ahí mismo en Saracay. En Saracay. Okay. Cuando pasa la radio Saracay a hacer, ¿recuerdas? A FM, claro. Radioactiva Saracay. Entonces yo me voy a Radioactiva Saracay y teníamos este programa que era también los domingos y rifábamos, me acuerdo de la pastelería Ros Luis, entregábamos premios de ese tiempo, nos llamaban los niños o los jóvenes, mandaban sus poemas de amor, hablábamos de ese tipo de cosas. Y ese me fue perfilando. De ahí, como trabajaba los domingos, me quedo y era recepcionista para el siguiente programa, en los domingos en Radio Saracay FM. Yo estaba en Activa Saracay, que era como ya lo local, pero tenías en la FM que a las 11 de la mañana era el programa de los Z20. Los Z20. Los sábados en la tarde de los cumpleañeros. Y los Z20 necesitaban a alguien que registre y yo me quedaba ayudándole a la recepcionista. Yeah. Y después me quedé de recepcionista de la radio. Yeah. Y después los sábados, me acuerdo, Stuart Garrido hacía el programa de los días sábados. Yeah. Y yo subía a dar solamente el nombre de los ganadores al sorteo. Stuart siempre ha sido un tipo que incluye a la gente, ¿no? Y ahí comencé, en cambio, ya en Majestad en Saracay Nacional, así una cosa así como impresionante. Y con él salté a Majestad. Yeah. Entonces, por ahí comencé ya, oye, tanto tiempo. Y es ahí donde yo te escuché la primera vez en Majestad. Okay. En Majestad. Yo me acuerdo, a ver, es que la radio antes era diferente, ¿no? Claro. Era muy distinto y nosotros no teníamos celulares, ni computadoras en ese tiempo. Entonces, lo que hacías para entretenerte era ver televisión o escuchar la radio. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, yo iba a la escuela o en taxi o en bus y estaba Majestad, o regresaba de la escuela. Me parece que el programa tuviera en la tarde, si no me equivoco. Yo tenía a las 5 de la tarde mi programa. Ya, entonces era haciendo deberes. Ya. Escuchaba la radio Majestad. Y yo escuchaba La Azafata del Aire. Yo era es que no, pero tú me escuchaste en la segunda etapa. En la segunda etapa. De Majestad. Ya. Ahí tengo yo una de las historias más tristes de mi vida, pero las más fuertes. Por esas cosas de la vida. A ver, yo era recepcionista, como te contaba, en la radio Saracay Activa, ¿no?
Y yo era abanderada de mi colegio. Ya. Y justo coincide que el fin de semana, un día sábado, caía 3 de julio. Ok. Entonces yo recuerdo que pido permiso a Sandrita Chiriboga, que es la secretaria de toda la vida de la radio Saracay. Le digo, Sandrita, no puedo venir este día sábado porque sabe que es el desfile y yo soy abanderada. Entonces, y me dijo que no. ¿Eh? Entonces llegué a la casa con esa tristeza, era mi trabajo o esto que lo había trabajado durante siempre, o sea, primero, segundo, tercero y recién en cuarto curso en ese tiempo podía ser abanderada y ya estaba en cuarto curso. Así es que decidí faltar A la radio. a la radio y de la vergüenza nunca más fui. No, pensé que te votaron. Nunca más fui, o sea, nunca más fui, entonces Pensé ya, que te me habían votaron, votado, o sea, te votaste sola. me voté sola, nunca más fui. Ya. Pero en ese, como había conocido a Stuart, Ajá. Stuart tenía, en ese tiempo yo no tenía teléfono en mi casa. El teléfono más cercano era el de un tío mío y él sabía el número por alguna cosa. Entonces empieza la majestad y me llama. Me dice, mira Marianela, tú quieres pertenecer a la radio. Y la verdad es que mi hermana, que es 2 años menor que yo, escuchaba mucho Majestad. Y yo sentía así como, no, pues yo soy de Radio Saracay, ¿por qué ella escucha Majestad? Y cuando le decía, me decía, es que está de moda. Entonces yo decía que, yo sentía que yo no estaba de moda. Entonces cuando me llaman a Majestad, digo, me voy a poner de moda. Me voy a poner de moda. ¿Y te pusiste de moda? Y me puse de moda. Y en ese me dieron el nombre del programa más feo que puede tener alguien, como la radio de la Majestad. El programa mío se llamaba Las Tentaciones de una Reina. Ok. Entonces no me gustaba ese nombre. ¿Pero de qué era el programa? Era un programa musical. Ah, ok. Pero yo estaba tan básica en ese tiempo que lo único que yo hacía era saludar a la gente que te llamaba, dar el número telefónico, la hora y poner música y máximo la temperatura. ¿Ya? Pasa un tiempo y Majestad tiene el siguiente paso de hacerse nacional. Ajá. Entonces nos dividen, habíamos 4 locutores en ese tiempo, Jimena Celi, Marcos Cobos, Stuart Garrido y yo. Y nos dejan a Stuart Garrido toda la mañana y yo toda la tarde porque estaba en el colegio. Y a Quito se va Jimena Ayala y Marcos Cobos. Entonces avanzaba. Cuando ya íbamos a hacer una sola radio, me llama Hermel, que en paz descanse, y me dicen, Marianela, como usted sabe, la radio es nacional. Sí, don Hermel, ahora vamos a necesitar mayor fortaleza para llegar a nivel nacional. Sí, don Hermel. Y por eso tenemos que entrar a ganar y a romperla. Sí, don Hermel, y por eso le cuento que hemos contratado a locutores nacionales y usted trabaja hasta este fin de mes. Mentira. Te lo juro por Dios. Y todavía no se acaba mi programa. Otra vez subo a la radio, lloraba. Ah, y en medio programa. Sí, No jodas. lloraba. ¿Y sabes qué dije? Este señor me va a llamar otra vez. Voy a superarme tanto y me va a llamar y él me va a decir que vuelva a la radio. Era la primera vez que yo sentí tanto dolor por algo. Realmente me dolió en el alma. Creo que no había sentido una pérdida así nunca en mi vida. Ya. Por esas cosas de la vida me quedé sin trabajo y me plantearon irme a trabajar a Stereo Max. Pero yo me sentía que venía de Majestad, Stereo Max, una radio local. Y ahí me encuentro con Fernando Vaquero. Ya. Y Fernando Vaquero lo había topado porque él lo reemplazaba a veces a Stuart en Saracay. Ya. Y él me dice, Marianela, me decía negra, tengo la propuesta de una radio en Ambato. Ya. ¿Quieres ir? Vamos. Me decía, yo, por decirte, yo ganaba aquí como $300 y iba a ganar 1,200. Wow. Estábamos pasando por una situación complicada en mi casa, la casa que hasta ahora vivo, que se la compré después a mi mamá, pero esa casa estaban a punto de rematarla. Estábamos pasando por una temporada súper dura. Mi papá estaba sin trabajo, mi mamá también se había quedado sin una posibilidad. Entonces yo sentía, siempre desde los 14 años que ya empecé a recibir sueldo, mi sueldo siempre lo ponía en la mesa para mi familia. Claro. Pero en ese momento se necesitaba mucho más. Ya no eran los $300, ya era salvar tu casa. Claro. Yo no había terminado el colegio y decidí irme. Yo no terminé el colegio. Te fuiste sin terminar el colegio. Y era la abanderada, era muy buena estudiante, tenía expectativas, pero era una posibilidad. Y me fui a Ambato. En Ambato pasé 10 meses, pero la locución en Ambato es otro nivel.
Ya. Las mujeres locutoras de Ambato, Cecilia Gómez, viene de Ambato, tienen mucho contenido. Y yo me acuerdo que yo pasaba tardes enteras, días enteros, mi programa también era en la tarde. Yo tenía el programa de 3 a 5 de la tarde y pasaba días enteros escuchando. Me acuerdo que Fernando me decía, aquí es un reto, tienes que aprender, escucha, la radio es compañía, mira lo que dicen, mira cómo acompañan, no es la hora, un teléfono no es distancia, tienes que estar cerca de la gente. Y yo las escuchaba, te juro, hasta la madrugada, y por primera vez en mi vida yo libreteaba mi programa de radio de música. Yo sabía que mis bloques eran de 3 canciones y sabía qué canción iba primero, segundo, tercero, y no había celulares. O sea, en ese tiempo te tocaba al oído estar pendiente de la radio. Ah, esa canción calza con esta y esa calza con esta para que sea como una ola que te va llevando, ¿no? Y cómo te pasas de una canción romántica a una salsa, pero con una salsa romántica en la mitad y luego despiertas. Ese tipo de cosas. A los 10 meses, resulta que esta radio operaba desde Ambato, pero su autorización era desde La Tacunga. Okay. Lo notifican a Marco Velasco, que es el dueño de la radio, un señor muy, muy pudiente en Ambato, y le dicen, usted tiene que volver su radio a La Tacunga. Y él dijo, no lo voy a hacer. Nos quedamos sin trabajo. Y justo en ese momento, Fernando Vaquero, al ver que se iba a quedar sin trabajo, hace las gestiones y habla con Hermel para él venir. Y yo le digo, oye, tú me trajiste, no me vas a dejar aquí. Dice, negra, llámalo. En efecto, no, sí, me dijo llámalo. Y yo no lo llamé y me llama Hermel a la radio. Dice, Marianela, ¿cómo le va? ¿Cómo está, don Hermel? Qué gusto. Hola, estás al aire. Él iba mucho a Ambato porque estaba regulando, calibrando, a él le gustaba mucho calibrar, ser directamente el técnico que calibraba su radio y las frecuencias, y tenía una frecuencia en Ambato. Y me dice, la estoy escuchando, ha superado muchísimo. Y yo, ay, sí, don Manuel. ¿Será que este fin de semana quiere pasarse y hablamos un ratito por Santo Domingo? Yo venía todos los fines de semana. Yeah. Fui a su oficina, para no hacerte el cuento largo, me dijo que me felicitaba porque había crecido y que sí quería tener un programa en Majestad, y volvió a Majestad. Y en Ambato la radio se llamaba Carolina Base Lunar. Yeah. Y allá todos debíamos tener algo de la luna, porque hasta la hora decíamos 17,000 horas, por ejemplo. Entonces yo allá había el duende del aire, y yo era la azafata del aire. Ah, eras en Ambato. En de Ambato viene. Me bautizaron. Yeah. Y yo recuerdo que a don Herbe le dije, oiga, lo único que le pido es que yo poder volver, y aparte de mi identidad en locutora, yo quiero seguir utilizando el azafata del aire. Me dijo, no hay problema, y realmente me inicié en Ambato, pero en Majestad fue donde la azafata del aire fue una cosa así como muy interesante, muy especial. Iba a Esmeraldas, me iba a toda parte del país y me conocían como la azafata del aire. Claro, es que todos conocían la voz. Sí, todo el mundo hablaba de la azafata del aire, la azafata del aire. Yo me acuerdo que creo que estaba en colegio. Ya. Y es que te deja mala imaginación, ¿ves? Y claro, y eran la zapata del aire. No, y tu voz es una cosa increíble. Muchas gracias. Ajá. Media sensualona, media despertadora de pasiones, no sé cuántito. Y era imperdible la voz de Marianela, entonces solo escuchar no era Marianela, porque nadie sabía que era Marianela. Creo que no. O al menos yo no sabía. Pero era la azafata del aire. Claro, mi nombre era Marianela Sánchez Estrada, tu azafata del aire. Eso. Pues a mí se me hizo. Yo me acuerdo que gané un concurso. Me gané un CD no me acuerdo de qué. Pero me metí al concurso así solo porque, voy a participar a ver si la conozco. ¡Ay, mira tú! Y nunca te conocí. Me fui a la radio, claro, me dijeron, sí, tiene que venir a la radio a retirar. Chévere, me voy a la radio, aquí la conozco, nunca estuvo Marianela. No, lo que sucede es que en la radio, en Majestad, el tercer piso era el teléfono de la secretaria. Ajá. Para pasar al penthouse, que era realmente en el último piso donde teníamos el estudio, no te dejaban pasar. No te dejaban pasar, claro, pues yo llegué hasta ahí. Entonces llegabas ahí y los ganadores, 5 esquinas, ¿no? Claro, en las 5 esquinas. Abajo era la Fever. Ay, Dios mío. La Fever, uy, Diosito. Qué tiempos, oye. Ay, Dios mío. Tú bajabas de la radio directo a la discoteca. Sabes que los viernes sí. Yo fui muy farrera de jovencita, muy, muy, muy farrera. Pero en cambio no era bebedora, nunca fui bebedora. Sí, yo me puedo pasar con una cerveza todo el tiempo, pero soy súper divertida y me gusta la música. Claro, por lo que viene de mis raíces, siempre escuché salsa, música muy alegre en mi casa. Y me gusta bailar salsa, me gusta bailar.
y pasaba muy chévere. Claro. Y los viernes yo salía a las 7 de la noche, mi programa era de 5 de la tarde a 7 de la noche, y el viernes se conectaba porque había las transmisiones en vivo. La transmisión en vivo desde la discoteca. Entonces, cuando ya me quedaba, porque inventaba cualquier cosa para que... Y eso lo hacía el Stuart, ¿no? Hacía el Marcos Cos, Sí, hacía el Marcos Stuart, claro, y eran unas farras cuando venían los compañeros de Quito, era una cosa impresionante. La gente bajaba de Quito cualquier cantidad a la discoteca. ¿Sabes que yo creo que Santo Domingo tiene una conexión muy especial con las radios? O sea, primero la Saracay, ¿no? Que recordemos que Radio Saracay ha sido un peso muy fuerte para el desarrollo. A través de la Radio Saracay, la voz de Don Olger se decía, venga a colonizar Santo Domingo. Entonces desde aquí la gente quería saber quién eran los indios colorados, se volvieron muy famosos. Y Majestad tomó la posta a través de esas farras. La gente venía a las discotecas, venía a farrear a Santo Domingo por la transmisión, las transmisiones que hacían. Porque claro, Hermel era muy temático en el tema de la tecnología en ese tiempo, ¿no? Desde ese tiempo. Entonces le conectaban, había un cable enorme que pasaba del último piso al subterráneo, que era la discoteca, y transmitir en vivo, sí era una cosa muy chévere. La farra en vivo. Salud. Salud. Salud por esos tiempos. Tiempos aquellos idos y no volvidos, pero bien vividos y experimentados. Así es. He hablado más de la cuenta, creo. No, creo. Bueno, y de ahí, ¿qué más hiciste después? ¿Ya te enrolaste en la televisión mucho después? Sabes que sí, luego cuando volví a trabajar a Majestad, ya empezó, obviamente el trabajo como locutor no es que ganas, y eso que la verdad es que yo tengo que agradecer a Dios y a la vida, siempre he tenido un sueldo. Normalmente en los medios de comunicación trabajas por coproducción, vendes publicidad. Yo siempre tuve sueldo en los medios de comunicación que he trabajado siempre. Y de ahí volví, pero ya no era suficiente lo que quería, y apliqué para un trabajo de ANETA, de la Escuela de Conducción. Ok. Y tenía 20 años y fui gerente de la Escuela de Conducción. Sí, es cierto. 6 años fui gerente de ANETA. Y estando en ANETA, me invitan a un programa, a la revista familiar de Saracay, para hablar de normas de conducción. Entonces tenía un segmento quincenal. Cada 15 días iba a hablar sobre las leyes de tránsito, llevábamos a los psicólogos, teníamos un mecánico de mecánica básica. Y claro, como tenía el desenvolvimiento, la lengua era suelta, Yanine, que era una de las presentadoras, salía del país y se quedaban solas, María Belén Alcíbar, y me dicen, aplica. Y apliqué como todo el mundo. Hice mi casting. Me acuerdo, hice el casting para el noticiero, porque también estábamos buscando a alguien para pantalla. Era o la revista o el noticiero. Entonces yo apliqué para las dos. Me decían que por mi voz formal podía ser. Y finalmente me quedé en las dos. Hacía la revista en la mañana, hacía el noticiero de la noche en ese tiempo, y también hacía Radio Saracay en la noche a las 8 de la noche, hasta las 12 de la noche. Entonces era completo el combo ahí. Ahí pasabas metida en la radio, pero para eso yo en la mañana pasaba en el canal, en la tarde había una radio que se llamaba Flama, que era antes la PTC y Flama. Entonces, en la mañana en el canal, en la tarde en Flama, en la noche en el noticiero y más tarde en Radio Saracay. Siempre he trabajado mucho, siempre he trabajado mucho. Sí, se nota. Bueno, sigamos conversando, ñaña. Nos quedamos en que no sé. No sé en qué estábamos. En la pausa ya nos pusimos en otra onda. Qué barbaridad. La televisión. ¿Cómo entraste al mundo de la televisión? Por eso te decía. Entonces yo hice mi casting, entré y me quedé en ese espacio. Y me quedé en el canal hasta que tuve la oportunidad de participar como concejal, candidata a concejal. Ahí tuve que salir. Fui concejal. Terminé de concejal y volví otra vez. Ya. Volví primero a, no sé si te acuerdas, un televisión en cable, City TV. City TV, claro. Yo volví a City TV. Y luego de eso me pidieron a Saracay que volviera, y desde allí ya estoy no sé cuánto tiempo. Ah, desde ahí no has salido. Desde ahí no he salido. Ah, mira. ¿Y qué tal el tema político? ¿Cómo te fue de concejal? A mí me fue bien, ¿sabes qué? Yo creo que capitalicé mucho y aprendí mucho.
Cuando yo salí a ser concejal, yo presentaba noticias de la noche, pero cuando yo regresé al canal, después de ser concejal, fueron 2 años, porque en esa temporada fue el 2007 el cambio de constitución, y no estuvimos 4 años, sino solamente 2, pero fui otra Marianela, con contenido. Entonces hacía el noticiero de la mañana, que ya era con entrevistas, que ya era mucho más profundo, más quisquilloso, ¿no? Más saber preguntar, saber confrontar. Y me dio, parte de ese conocimiento me dio precisamente la política, haber pasado. Nosotros en el municipio formamos un frente que se llamaba los Concejales de la Dignidad. Ya. Nos peleábamos por la corrupción. ¿Con quién? ¿Con cuál alcalde era? Era con don Clever Pacimiño. Ok. Y los Concejales de la Dignidad éramos 5. Era Miguel Ángel Moreta, Fernandito Velarde, que en paz descanse, recientemente falleció, Ajá. Sonia Vera, de Radio Sí. Flama, Joana Cedeño y quien te habla. Éramos los 5. Nos peleábamos por transparentar los recursos y cosas por el estilo. Fue muy interesante. Crecí mucho y creo que gané credibilidad porque mi voto nunca estuvo en venta. Pese a que siempre hubieron ofertas. En el mundo político siempre tienes ofertas, pero yo estuve muy centrada, sabía lo que iba. Sabes que hay cosas que se te quedan grabadas por el resto de la vida. Cuando nosotros vivíamos en Río Verde, y alguna vez en la finca, cuando recién llegamos de Quito, yo estudiaba en la Escuela Madre Laura y llegábamos corriendo a la finca, caminando mucho, y nos encontramos 5 sucres. Y con los 5 sucres regresamos, porque era del pueblito de Río Verde, más abajo la finca, y nos regresamos con mi hermana y compramos bolos, roscas, cantidad de cosas. Llegamos a la finca y mi abuelo, abuelito, papito Delio, le trajimos bolos, y él se chupó un bolo y ¿cómo así tienen plata? Nos encontramos 5 sucres. Y ese rato se sacó, dijo que él no se podía comer, nos dio 5 sucres y nos dijo que vayamos a devolver lo que no nos habíamos comido a la tienda y que esos 5 sucres debíamos dejarlo donde lo habíamos encontrado. Ya. Esas cosas, y yo tenía 8 o 9 años. Entonces esas cosas son las que te marcan en la vida. Se me quedó grabado y dice, lo que no es tuyo, tú no lo coges. Claro. Entonces, en política, la política siempre ha estado vinculado al tema de la corrupción, de que llegas y te enriqueces. Yo salí igualita que entré menos, creo que todavía, porque con el sueldo de concejal todo el mundo piensa que ganas mucho y te piden qué camisetas, qué premios, qué trofeos, qué medallas, bueno, cantidad de cosas. Así es que me fue bien. Yo creo que me ubiqué con prestigio de saber que soy una mujer que hace las cosas bien. Soy súper trabajadora y además a eso tengo una palabra. Soy una mujer de palabra. Lo que yo te digo hoy, si no puedo, no me comprometo. Claro. Porque creo que tú eres amo de lo que callas y esclavo de lo que dices. Así es. Entonces, difícil en política, pero me gusta mucho. Después estudié, tengo un diplomado en Administración Pública y Gerencia Política. Me gusta la política. Soy una buena técnica. Trabajo en el gobierno provincial y me he ido desarrollando. Tengo buenos principios, buenas bases técnicas que se pasan por lo político. Tengo una mirada política y técnica y social, porque también trabajé en una ONG nacional, es la ACJ, que es internacional, la YMCA, y de ahí tenía los valores o los principios de cómo trabajas con la comunidad, de participación ciudadana, de procesos inclusivos, incluyentes, de equidad, de igualdad. Entonces ha sido una amalgama que te va formando para que estés donde estás en un momento determinado. ¿Pero fuiste candidata otra vez o solo esa vez? Sí, fui candidata a asambleísta. Okay. Estuve en el segundo casillero en la Alianza Sáchila. Tenía un principio, queríamos que Ángel Gende llegara a ser asambleísta en ese tiempo. No ganamos, ni él ni yo. Pero hicimos un papel de dejar decentemente y fuimos en ese tiempo, cuando la Revolución Ciudadana metió casi la mayoría, el único que entró fuera fue Miguel Ángel Moreta, y el siguiente, así súper cerquita, estaba nuestro partido, pero sobre todo elevar el discurso. De ahí no volví a participar. He estado muy de cerca con figuras políticas en tema de asesoría, en tema de propuestas, en tema de ideas, y ahora que soy parte del equipo de la prefecta Joana Núñez. ¿Y a futuro? Sí, en algún momento determinado. Creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar, ni antes ni después. Lastimosamente sí hay que pensar que para participar políticamente debes tener un buen recurso para invertirlo. Y eso de que yo te pago la campaña y después vemos, no me gusta. Claro. Entonces, si el día de mañana mi tierrita me produce las 2 hectáreas de teca que tengo, entonces sí. De una. Con tu propia plata tú decides que si ganas, ganas, si pierdes, pierdes. Salud.
Así debería ser, ¿no? Realmente. Sí. Ahora estás trabajando en la prefectura, ¿en qué? Yo soy la directora de Desarrollo Económico. Ya. Es un trabajo muy apasionante, muy estresante. Trabajamos varias líneas, trabajamos turismo. Hay logros importantes. Venimos trabajando sobre la mesa de turismo. Tratamos de articular acciones. Yo soy de las que piensan que la articulación, aquí nadie tiene que llevarse la bandera. Yo hice esto. No, hicimos muchos. Porque más cabezas piensan mejor que una y cada quien aporta desde su visión. La mesa de turismo la comenzamos desde el municipio. Yo trabajé en el municipio en la unidad de turismo que se creó en ese tiempo y desde allí arrancamos. Y surgieron cosas interesantes como las que propuso en ese tiempo la Cámara de Turismo con Lizardo Suárez y mucha gente, el Che Luis, de convertirnos en la parrilla del Ecuador, por ejemplo. Y de ese tiempo se trabajó, por ejemplo, con las tercenas. Una de las capacitaciones que se hacía era, mire, usted puede hacer cortes, y los terceristas nos decían, no, aquí la gente viene a comprarme carne pura y cero grasa y para de contar. Y cuando le decíamos, pero un buen corte usted puede pagar más, algunos lo entendieron, otros no, pero mucha gente se quedó y algunos de esos se vuelven tradicionales. Y ahora Santo Domingo, a diferencia de otras partes en el país, tenemos una cultura de la carne, una cultura del corte. Y eso no te puedo decir, lo hice yo, no, lo hicimos en conjunto. Porque el Ministerio de Turismo nos preguntaba sobre un plato característico, un plato típico. Así es. Y nosotros no tenemos un plato típico. No. Empezamos a buscar que la bandera, que algo de mariscos, que el majado, que la bala, que el maito, pero tiene que ser masivo. Y allí empezamos a cruzar la información, a utilizar información. Tenemos el mayor centro de comercialización de carne, 4,5 millones se comercializa semanalmente. Una buena parte, el 51% de nuestro territorio del campo está dedicado a pastos, ganadería. Y la otra cosa es que un plato característico debe ser propio de tu zona, porque si lo desarrollas, tiene que promover el desarrollo de toda una cadena. Claro. Entonces, de allí, y claro, empezó el discurso, reunirnos con mucha gente, y entre todos se decidió que era la parrillada. Entonces, Santo Domingo, la parrilla del Ecuador. Y de ahí se han dado otras cosas. En la Dirección de Desarrollo Económico trabajamos riego, trabajamos el PPDA, que es el Plan Provincial de Desarrollo Agroproductivo. Ahí tenemos la mesa de la leche, que también articulamos, la mesa porcícola, la mesa de exportaciones, que ahora la estamos motivando. Trabajamos también emprendimiento. Entonces son 4 líneas súper grandes. Estamos preparando las fiestas de noviembre, que sean mucho de pensar, de discutir, participación, cultura, nuestros propios artistas. Entonces es un trabajo de todos los días. De lunes a viernes, y el fin de semana te toca. Entonces, claro. Pero es muy apasionante, la verdad, y de mucho aprendizaje y mucho contacto con la gente. Chévere. Me gusta la idea, o sea, este tema de conocer Santo Domingo, no solo culturalmente, que es los áchilas, porque, a ver, mucha gente me dice, sí, en Santo Domingo tienen los áchilas. Digo, no, en Santo Domingo tenemos un montón de cosas más. Pero claro, el sáchila es el que sobresale, o de lo que más se habla. Claro, lo que pasa es que tú pones un sáchila en cualquier parte del mundo, y alguien que medianamente sabe, le toma una foto ahora y busca, entonces sabe que es Santo Domingo, los sáchilas. Pero cuando hablas de Santo Domingo y se hizo el plan de desarrollo turístico de Santo Domingo, la vocación del territorio son 5 cosas. Es los áchilas en el turismo cultural, en naturaleza y aventura, que tienes tú todo lo que tiene que ver con las cascadas, los ríos, la naturaleza, los ciclopaseos, las caminatas, por ejemplo. Tienes también una potencialidad de hacer turismo MICE, que es el turismo de convenciones y eventos, que ya se dan en Santo Domingo porque somos cabeza de región y porque estamos entre la costa y la sierra. Y hay grandes eventos nacionales de marcas como Movistar, Sica y Ambal, que hacen sus reuniones en Santo Domingo y que te demandan servicios, y que tenemos una enorme potencialidad de surgir mucho más. Si aquí hubiese un centro de convenciones, déjame decirte que estuviera lleno. Son 52 semanas al año, o sea, 52 federaciones, asociaciones que hacen sus eventos, se los puede hacer. De a poco vamos llegando a eso. El agroturismo, que también es una potencialidad, y el turismo comercial. Entonces tenemos, esas son las 5 vocaciones, y sobre todo las 2 más importantes, la cultural y la de naturaleza, tienen un parecido. No es turismo masivo. No puedes pensar en que hayan 5,000 turistas o 10,000 turistas. No, hay que medirlo por la calidad del turismo, de ese turista que viene, que valora y que paga bien. Porque los sáchilas, si tú pones en un centro cultural sáchila 1,000 turistas de a $3 la entrada, o que pones 100 turistas de a $100 la entrada, es mejor tener poco
concentrado, contándole tú tu cultura y no que ellos te vayan a terminar aculturando, ¿no es cierto?, aculturizando. Y el tema de capacidad de carga de la naturaleza igual, o sea, los ríos no pueden estar infestados un bote tras de otro, que Claro. lastimosamente hay destinos en los que les está pasando. En España, yo recuerdo hace un par de años decían que ya no quieren más turistas porque estaba yendo a la ciudad. Baños le está pasando algo parecido, es decir, tienes que elevar, y nosotros tenemos la posibilidad de construir este tema turístico de esa manera. Y el turismo siempre a veces nos preguntan de por qué no se desarrolla igual que el resto. Porque Santo Domingo tiene tantas bondades que no es necesario. Baños, ¿qué opción tiene? El 91% de la gente se dedica al turismo y el 9% al agrícola. Aquí no, porque la tierra es bendita. Pero además tienes comercio, porque cuando tú vas a un centro comercial o vas a un banco y te encuentras fácilmente con una persona que es del noroccidente Pichincha, de Jama, de Esmeraldas, que viene a hacer una actividad económica. Y cuando tú sumas toda esa población, superamos el 1.700.000 habitantes. Ese 1.700.000 que está comprando, que viene permanentemente a abastecerse Santo Domingo. Entonces, cuando tú dices, y te lo digo yo tengo una finquita en Valle Hermoso, hicimos un estudio para ponernos un glamping, y cuando contratamos al especialista en el tema, nos decía, mira, tienes que invertir mínimo $40,000 y a los 4 o 5 años ves retorno. En el campo, con la mitad de ese dinero, siembro papaya y a los 8 meses tengo. Y con la mitad de eso todavía, una cuarta parte de lo que es para turismo, compro mercadería y en 1 o 2 meses, dependiendo de cómo me vendo. Entonces, Santo Domingo tiene enormes potencialidades. Por eso es que el turismo en este momento todavía no es esa primera actividad, pero se ha ido despertando y yo creo que en poco tiempo también vamos a ver una importante fuente de ingresos económicos a través del turismo. Sin hablar de las exportaciones, que también Santo Domingo tiene exportaciones en el tema agroproductivo impresionante. Chévere. Bueno, hablamos mucho de trabajo. Nosotros somos casi contemporáneos. ¿Cuántos años tienes? Yo soy un poquito menor a ti. ¿Cuántos años tienes? 39. Ah, mira, 5 añitos, ¿no? 5 añitos más. Sí pesan, a las mujeres nos pesan 5 años. Pero tú y yo hemos vivido este cambio tecnológico. Sí. Sí, lo conversé el otro día con un amigo y le digo, oye, ¿sabes que no lo había tomado en cuenta? Pero es verdad. O sea, nosotros empezamos de lo que te decía hace un rato, de solo ver tele y escuchar radio, y vivimos todo este desarrollo que de pronto los chicos de ahora no lo vivieron. Grabar las canciones en el cassette. Ajá. Y correr, porque ya tenías el play ahí en la grabadora. Y venía una azafata del aire y comenzaba a hablar y tú así, ¡no, la canción! ¡Cállate! Pero una cosa, por favor, principio de locutor, nunca cantas sobre la voz del artista, cantas sobre la pista, nunca sobre la canción. Oye, y vivimos toda esta transformación. ¿Cómo tú la sentiste? O sea, ¿te costó, por ejemplo, ahora, claro, ya todos tenemos celular, antes no teníamos? Me cuesta. ¿Te cuesta todavía? Me cuesta. Si me dicen, ábrete TikTok, me abrí hace poco. La había abierto, luego la cerré y luego otra vez estoy ahí intentando. Y porque no la entiendes todavía, o sea, estoy ahí. Estoy con un nuevo proyecto en tema de podcast, entonces... Te toca aprender de ley. Hay que aprender. Claro. Hay que aprender porque estar abierto a aprender. Pero creo que el tema tecnológico... Tengo a mi hijo, tiene 15 años, entonces tengo ya un profesor ahí a quien le endoso cuando no entiendo. Hace poco me configuró el teléfono y ahora ya es un normalito, pero parece iPhone. Sube, baja, sube, ponga. Me cuesta todavía, pero estoy abierta a aprender. Sí, porque fue complicado. Yo me acuerdo que en el colegio recién vi el primer teléfono celular, que era una cosa así de este vuelo. Yo tuve un teléfono de eso. ¿Tú tuviste uno de esos? Sí, me regaló un novio que era celoso a morir, pero me lo regaló a él. Pero en ese tiempo tú no le dabas el número a cualquiera, porque al comienzo te cobraban a ti de tu saldo, claro, porque alguien te llamaba. Claro, era un relajo. Y era una cosa así, y me acuerdo que alguna vez estaba yéndome para Puerto Viejo, de donde era mi novio de ese tiempo, y estaba con mi teléfono un raspahielo enorme, ¿no? Entonces era como las 10, 11 de la noche, y el timbre porque quería saber si ya había llegado. Y esa cosa era una cosa que claro, todo el mundo no podía ring, una cosa horrible. Claro. Una locura. Y mira, nosotros ahora lo hacemos digital, ¿no? Antes lo que tú decías hace un rato, nosotros hacíamos este tema de pagar arriendo para salir con
con los programas. Por ejemplo. Ajá. Mira, yo vengo de temporada de radio y cuando yo entré ya a trabajar en la radio un poco más formal, yo ponía discos. O sea, yo también era operadora. Al comienzo no, pero después era operadora. Y en la radio Saracay, cuando era radioactiva, yo hacía los turnos, esos turnos de fines de semana, pero que tú querías aprovechar para poder aprender. Y en la radio había una discoteca impresionante, había unos cuadrados de este tamaño de madera y adentro, y en la parte de arriba decían románticos hombres en español, románticos mujeres en español, románticos en inglés, así, todo segmentado. Y cogíamos los discos que eran enormes, hacíamos la limpieza y teníamos 2 platos. Poníamos en un plato, hacíamos que suene y luego lo regresábamos. Cuando dejaba de sonar, tenías el micrófono al aire, la consola enorme de ese tamaño mientras hablabas y después te tocaba poner el trim para que salga. Claro. Después de eso pasamos a los mini disc. A los No, compact. miento, a los cartuchos. Ok. Ponías la publicidad en una cosa enorme, mucho más grande, 3 veces que tu celular, y había unas máquinas, y ponías el cartucho. Tenías la publicidad, poner la publicidad cada media hora era un cartucho por cada publicidad. Entonces tenías por numeración y te decían, a las 7:15, estos cartuchos. Entonces sacabas, tú ya tenías tus montón de cartuchos. Tienes 2 cartuchos, la mandabas una y estabas lista con el play en la otra. Entonces era una concentración de todo el tiempo. Después fueron los mini discs, que eran muy parecidos a los CDs, pero unos chiquiticos. Sí, sí. Y había unas máquinas especiales que no todo el mundo tenía y que ahí ya empezaste a cargar mucho más. Después vinieron los CDs y luego las computadoras y tú dices, Dios mío, ¿cómo una computadora así de chiquitica tiene todo lo que era antes? Que era antes. Claro, y ahora el USB y ahora más chiquitico y ahora todo el celular. Todo desde el celular. No, era como que estábamos en la era de los picapiedra. Pero la vivimos. O sea, Sí. nosotros somos de los sobrevivientes de esa época. Estamos en una edad de transición, ¿no? Ajá. Una etapa de transición interesante, ¿no? Sí. Bueno, me contabas del podcast. Cuéntame del podcast. A ver, ¿qué te digo? Yo me separé el papá de mi hijo cuando mi hijo tenía 11 meses. Ya. 11 meses. Y obviamente me iba tan bien en un montón de cosas de la vida que yo decía, ¿por qué esto no me funcionó? Entonces, cuando terminas una relación de ese nivel, yo tuve muy pocos novios. Tuve relaciones de mucho tiempo. Mi primer novio me duró 6 años, el segundo 5, el tercero el papá de mi hijo. O sea, he tenido, pese a que tenía posibilidades de... y muchos admiradores en su tiempo y todo por el estilo, he sido una mujer muy fiel. Soy súper fiel. Ya. Y me gustan, pese a que soy una mujer muy libre, pero me gusta tener los pies sobre la tierra. Mira cuántos años llevo en Saracay. O sea, me gusta tener relaciones a largo plazo. Cuando terminé esa relación, hubieron muchas cosas dentro de mí. Muchas cosas. Y empecé a buscar respuestas. 5 años me tardé en de verdad en encontrar respuestas. Respuestas que no fueron la falla de la otra persona, sino encontrar qué tenía yo que cambiar para ser un mejor ser humano y ofrecer de mejor manera mi corazón, mi vida, mi entorno. Y también ir llenándote, porque la una es que siempre la sociedad te dice que estamos para estar en pareja, siempre buscas y porque estás solo, o porque estás soltero, o porque no te has vuelto a casar en mi caso. Y empecé a buscar libros de superación personal. Entonces, esta idea de hacer algo vinculado a la superación personal viene algún tiempo hasta que empecé por cortitos, que lo pongo en mis estados, en mi cuenta de Facebook, un poquito más largo, un poquito más corto, pero la verdad muy cortos. Pero empecé este fin de semana, grabé ya mis 2 primeros podcasts que tiene que ver con esa superación personal y principalmente con educación financiera. Ya. Que yo creo que es súper importante el que los seres humanos aprendamos sobre esta educación financiera, que nos acerquemos y que entendamos que el dinero es parte de, y que no hay que tenerle miedo. A veces son conceptos mentales. Yo te contaba antes de entrar al programa que en mi cabeza, yo tengo una religión, una crianza religiosa católica, y alguna vez escuchaba un paraje: más fácil pasará un buey sobre o por el ojo de una aguja que un rico entrará al reino de los cielos. Entonces yo decía, ser rico es malo.
Y esas cosas tienes que tumbarte, porque en otra parte de la Biblia te habla de que Dios, o que el maestro, en las enseñanzas que está, le entregó a uno de sus siervos 5 pesetas o 5 monedas y le dijo, ve y haz lo que tengas que hacer. Al segundo le entregó 3, y lo mismo, y al último le dio 1. Cuando volvió al tiempo, les dijo, ¿qué han hecho con el dinero que les di? El uno dijo, mira, yo me fui al pueblo, hice negocios, y de las 5 pesetas que tú me diste, aquí están 5 más, son 10. Bien, siervo bueno. Al segundo igual le dice, aquí están las 3, y me fui a hacer negocios y tengo 3 más, son 6. Y al último le dice, ¿tú qué hiciste? No, yo soy temeroso, Señor. Y yo lo que hice fue enterrarlas. Yeah. Y no prosperó. Entonces dije, tú eres el siervo malo. ¿Qué estás haciendo con los dones que yo te di? Y también dice, hay una parte de la Biblia en que dice, si con lo poco no puedes administrarlo, no te puedo confiarlo mucho. Y entonces, desde esos cambios de concepto mental, estoy tratando de trabajarlo conmigo mismo, lo trabajo ya algún tiempo, pero es como un descubrimiento que tengo, y cuando tienes un descubrimiento tú quieres compartirlo para que mucha más gente lo sepa también. Así es que el podcast comienza con la lectura y el análisis, más que capítulo, espacio por espacio, de uno de los libros que te ayuda mucho y que ha sido base de muchos pensadores del New Age, que se llama Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Lo que hacemos es leer una parte e irla desmenuzando, analizando y teniendo tareas para que la gente que escucha los podcasts vaya haciendo carne, porque ¿cuántas veces pasa que tú escuchas un audio y dices, ay, qué lindo audio? Pero ¿qué estás haciendo por ti? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿Realmente lo estás aprovechando? Y otra cosa que también se motiva mucho y lo que he aprendido ahora es el enfoque, y necesitas enfocarte en cosas puntuales. Y sobre todo necesitas entender que el poder de tu mente lo tienes tú. No la mente te domina o no las emociones te dominan, sino que tú puedes empezar a dominar tu cerebro, el subconsciente, a través de la información que le metes a tu cabeza. Entonces, ¿cuántas de nosotros pasamos el tiempo viendo o una novela o una película de acción o los juegos que lo que hacen es asesinar y mira lo que te queda rondando en la cabeza? O tienes la posibilidad de escoger con esta arma maravillosa que es el internet, que es el celular, qué información le estás metiendo a tu cabeza y en qué te estás enfocando. Entonces también eso promovemos mucho en este podcast, que estamos ahora grabándolos y que esperamos en aproximadamente un mes ya poder sacarlo al aire, que va a ser un acompañamiento de 20 minutos para que en la mañana tú lo puedas, que sea tu compañía. Lo primero que te despiertas y que tienes es lo que te va a acompañar el resto del día, y lo último con lo que te acuestas es lo que te llega al subconsciente y vas a estar rumiando, moliendo esa información toda la noche. Y es parte de lo que particularmente a mí me ha ayudado mucho en lo que a superación personal se refiere. Ya, o sea, ¿todavía no hay ninguno subido o ya subiste? No está ninguno subido. Te lo voy a cruzar porque básicamente estoy cruzándolo a los amigos para que me digan qué corrige, qué opinas, qué estás haciendo. Estamos en un momento de evaluación de cómo vamos a mejorarlo y esperamos en un mes, estamos preparando una página web también. Entonces la idea es, en la página web montas los podcasts, pero esos son solo audio, y una vez por semana vamos a grabar en vivo, así como estamos ahora tú y yo, conversando sobre los temas que hemos platicado durante toda la semana y respondiendo a lo que la gente nos deje en los chats que tengamos. Chévere, entonces me la deja tus redes sociales para que la gente de pronto esté pendiente de cuando ya vaya a hacer los lanzamientos de una vez, ¿no? Por supuesto, me encuentro Marianela Sánchez Estrada. Ya. Completito, Marianela con doble L, Sánchez Estrada. Facebook. Ahí estoy en Facebook, estoy en YouTube también. Por lo pronto, ya en Instagram también soy Marianela Sánchez, en TikTok. TikTok. Soy TikToker. Vamos a ver qué tal nos da. Hay que utilizar todas las herramientas. No, sí. Y de hecho el TikTok, es que mucha gente piensa que es para jóvenes. Yo también lo descubrí así y dije, no, pues que yo estoy viejo para meterme a TikTok. Mi hijo, cuando le dije, mi amor, me puse TikTok, mamá, por favor, eso no es para ti. Yo, lo cerré, ese ya lo cerré y después lo volví a abrir. No, y te cuento que yo, por ejemplo, ahora uso bastante y encuentro mucha información valiosa. Sí. Hay mucha información valiosa y digo, Dios, o sea, me lo estuve perdiendo todo el tiempo. Y en tan cortito tiempo, o sea, tienes una cosa, un resumen al máximo, que digo, está bien, pero a veces como no está tan bien porque quieres que toda la inmediatez, todo rápido, todo así. Pero bueno, el mundo vuela, ¿no? Pero así es, así es ahora la tecnología. Así es. Chévere, Nela, muchísimas gracias por venir. Ha sido una bonita conversación, nos hemos reído, nos hemos divertido un montón. Gracias. Hemos aprendido también bastante y te hemos conocido un poquito más de lo que ya mucha gente de pronto te conoce, pero
pero muchos de nuestros televidentes también tal vez digan, ¿quién será la azafata del aire? ¿Quién será Marianela, que la vemos en los y que siempre programas la de gente, noticias? cuando me conoce, me dice, usted no ha sido tan brava. Yo, no, sí, realmente soy muy chistosa, Sí, lo tengo sé. muy buen genio. En el canal tengo que ser brava porque te tengo que preguntar cosas. Y sí, sabes que la gente te conoce por cómo te ve. Ajá. Pero realmente, gracias por la oportunidad también, porque la gente nos permite, a través de espacios como este, contarles en qué estamos, contarles cómo pensamos, contarles qué otros aportes hacemos también a la sociedad, y eso es gracias por la oportunidad. Chévere, me ha gustado mucho esa entrevista también. Esperamos que a ti y a la gente que nos está viendo también les haya gustado. No se olviden de compartir, de darle like y nos vemos en la siguiente entrevista. Salud. Gracias. Salud. Chin, chin. Gracias.